creo yo, creo que es la del regreso de la Semana Santa, esperando que no nos suspendan clases la primera semana de mayo, porque hay elección de vocales para junta directiva por parte de los estudiantes. Entonces, no sé la verdad si nos van a suspender clases o no, todavía no nos han dicho, solo nos dijeron que esa semana iba a ser. Entonces, en cuanto yo tenga toda la información, pues ya se las haré llegar. Como siempre, se las he tratado de dar. No, Sofía, todavía no está en plataforma esta presentación. Apenas ayer le subí las prácticas que estaban pendientes y esta se las subo al finalizar. Como la verdad es que ayer se me olvidó subirles la presentación. Yo creo que no pasa por aquí porque es muy grande, pero sí, no está. Muy bien, entonces damos inicio a lo que es la parte 2 de tecnología de cereales. Esta parte es bien importante porque lleva toda la parte de procesamiento. Vamos a ver algunos equipos que, si bien es cierto, el nutricionista no los maneja o no requiere de saber a detalle cómo funcionan, sí son importantes que los conozcamos para saber cómo hacen o qué efectos tienen sobre el grano, sobre el harina, al momento de hacer cualquier tipo de procesamiento, ¿verdad? Entonces, así es como lo vamos a ir manejando. Entonces, vamos a ir observando acá lo que vamos a ver el día de hoy, que vamos a entrar primero con la parte de sistema post cosecha, que fue donde nos quedamos hace ya 15 días, creo yo, un poquito más. Cómo es la parte de la molienda, que es una de las partes importantes para la obtención de harina. Los productos de la molienda que más, pues son los más utilizados o los que están comercialmente validados. El control de calidad tanto del grano y de la harina. Otros cereales, aquí no les cambié. Otros cereales como el arroz, como el arroz, la cebada, el amaranto, que son como de los de importancia más grande en cuanto a al consumo a nivel global, ¿verdad? En el caso de la cebada, pues por la aplicación que tiene tan grande, que es lo de la cerveza, y en el caso del amaranto, porque es uno de los pseudocereales más importantes a nivel global. En el caso del arroz es uno de los más consumidos, y aunque parezca extraño, no vemos acá lo que es el maíz, porque ese pues lo vimos en el laboratorio conforme la parte importante que es la nixtamalización, que es lo que vimos en estos días durante el laboratorio. Muy bien, entonces empezamos con la parte de los sistemas post cosecha. El proceso post cosecha lleva varias etapas que nosotros observamos acá, que va desde la recolecta, luego va la parte de la trilla, el aventado, el secado, el almacenamiento y el transporte. Ese es el orden: recolecta, trilla, aventado, secado, almacenamiento y transporte. Cada una de las etapas es bien importante para saber qué efecto tiene sobre el grano y posteriormente sobre la harina, para saber realmente el efecto que puede llegar a tener también sobre el valor nutricional. En el caso de la recolecta, dice, se recolecta completa, separar el grano del resto de sus partes. La separación del grano, que es este SG, se lleva a cabo por dos operaciones sucesivas, que es la trilla y el aventado. En el caso de la trilla, es una extracción de los granos, que es en el sistema tradicional, que esto significa ST. Las gavillas de trigo, una vez recolectadas, se extienden en el suelo en un área de superficie dura, ¿verdad? Que es lo que se le denomina como era. Aquí es bien importante resaltar que, si bien es cierto, cada cereal requiere un tratamiento específico, es decir, que tiene fases diferentes en su sistema o en su proceso post cosecha, es bien importante mencionar que hay algunos principios que son de carácter general y que pueden ser aplicados a los distintos cereales. La gran mayoría pasa por su proceso de cosecha, obviamente, ¿verdad? Por la parte de almacenamiento. En el caso particular del trigo, hablamos de estas dos partes, que son la trilla y el aventado,
pero que se refieren básicamente a una separación de los granos, o sea, es como una limpieza, como una primera limpieza del grano para eliminarle todas las impurezas, y eso todos los granos lo llevan a cabo. Quizás se llaman de diferente manera, pero nosotros nos centramos más que todo en la parte del trigo, que es como el más complejo, ¿verdad? Entonces, en el caso del aventado, nosotros vemos acá que la fase lo que indica es lanzar al aire la mezcla de granos y paja. La paja es arrastrada por el viento y los granos se depositan en el mismo sitio. Algo bien importante de mencionar también es que, por ejemplo, en el caso, vamos a ver, de la trilla, acá donde nosotros vemos esto, nos indica que aquí donde habla del sistema tradicional, donde dice las gavillas de trigo una vez recolectadas se extienden en el suelo en un área de superficie dura, lo que nos indica es que en el sistema tradicional, perdón, anteriormente y en algunos lugares todavía se hace, ¿verdad? Sobre todo recordemos que en países como el nuestro, todavía se cosecha mucho trigo de forma artesanal. Esto no estamos hablando de que son las grandes industrias las que utilizan muchas veces nuestro propio trigo, ¿verdad? Por la demanda de del trigo en nuestro país y en muchos otros países, la oferta actual de trigo realmente no se da abasto para abastecer, valga la redundancia, a todas las grandes industrias que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, sí hay mucho artesano, mucho agricultor que todavía cosecha de la forma tradicional. Entonces, lo que se hacía en esta parte de la trilla, o lo que se hace en algunos casos, es que el ano o la gavilla, como se le llama, son pisadas por hombres o animales directamente, ¿verdad? O bien mediante algún instrumento o herramienta que se llama trillo, ¿verdad? Que básicamente es una plancha de madera con piedras. Entonces, en el caso este particular, la gavilla, como se le conoce, es todo ese conjunto, por ejemplo, que lleva el trigo, que son, por ejemplo, todas las impurezas, ¿verdad? Como las cañas, las ramas, las hierbas, todo lo que se encuentra agrupado dentro del manojo del trigo antes de ser limpiado. El término se aplica particularmente a lo que es el trigo como tal. En el caso de otros cereales, por ejemplo, la cebada, lo que se hace es que después de cortadas las gavillas estas, lo que se hace es una recolección, ¿verdad? Un cegado, como se le llama también, que básicamente es recolectar o cortar todos los cereales maduros o hierbas que se encuentran dentro del cereal. Pregunta María Fernanda, ¿qué es SG y ST? SG es la separación del grano y ST es el sistema tradicional. Entonces, pues básicamente de lo que se trata es como de la trilla y el aventado son una primera limpieza de lo que es el trigo, ¿verdad? Para quitarle todas esas impurezas que necesita quitarse para que pueda ser procesado el alimento o el trigo en este caso. En el caso perdón, es que estoy un poco como no es afónica, sino como que la garganta me está molestando un poco, pero no me duele, de una vez les digo. Bueno, entonces algo importante de mencionar también es que aún después de la trilla, todavía quedan algunas impurezas dentro del trigo o con el trigo. Por eso es que se hace este otro proceso que se le denomina aventado, ¿verdad? Que básicamente es separar los restos de paja que pueden haber todavía con el grano del trigo y se separan precisamente con este otro procedimiento que se llama aventado. En el sistema tradicional de aventado, que es lo que es esto, ¿verdad? De lanzar al aire la mezcla de granos y paja, ese se ha sustituido progresivamente por trilladoras ya mecánicas, ¿verdad? Que pues tienen diferentes formas de acción. Ahí vamos a ver más adelante una fotografía de cómo son estas trilladoras nuevas, ¿verdad? O más modernas, digamos, para evitar este otro proceso. No es que no se haga, es que se hace de forma diferente y más mecanizada. En el caso del secado, el secado nos sirve precisamente para reducir el nivel de humedad por debajo de nivel seguro.
y esto garantiza su conservación. El nivel seguro, que es este NS que ustedes observan acá, para el almacenamiento es de 13 a 15% de humedad. Con este porcentaje garantizamos que el grano nos va a durar más o menos, su vida útil va a ser más o menos de un año. Si nosotros logramos llegar este porcentaje de humedad durante el secado a un porcentaje de 11 a 13%, estamos diciendo que la vida útil del grano será más o menos mayor a un año, ¿verdad? Eso es lo que nos dice. El porcentaje o el nivel de humedad que nosotros logremos trabajar es lo que nos va a permitir o garantizar precisamente esa conservación. ¿Por qué? Porque al llegar a estos porcentajes de humedad, lo que vamos a evitar es que el grano germine, ¿verdad? Y de esa forma, pues se llegue a echar a perder nuestro grano que nosotros necesitamos para hacer posteriormente la harina. Al germinar el grano, ¿qué va a pasar? Va a haber proliferación de microorganismos. Bueno, una vez secado a estos niveles seguros de humedad, pasamos al almacenamiento. Aquí estamos hablando todavía del grano, ¿verdad? Todavía hemos llegado a la parte de la molienda. El almacenamiento a pequeña, mediana o gran escala, según el tamaño de la producción y su destino, se almacena el grano en bruto, es decir, el grano entero, ¿verdad? O bien se puede depositar en estos depósitos verticales que se le denominan silos. ¿Quién conoce los silos, chicos? ¿Alguien que los haya visto? ¿Quién los conoce? Que nos pueda contar. A ver, cuéntenme. ¿Nadie los ha visto? A ver, yo no, dice Sofía. Va, ahí les voy a enseñar la fotografía del silo para que se vayan dando cuenta. Es lo que hacen con la comida de las vacas, ¿verdad? Más o menos, pero el silo particularmente es específicamente para el almacenamiento de granos y que no a un nivel seguro de humedad para evitar precisamente que se contaminen o que haya proliferación de microorganismos. Los silos ya son específicos para guardar este tipo de granos. Por ejemplo, el arroz también se guarda así, precisamente, pero es más común en maíz, en trigo, por ejemplo, en arroz también se utiliza, pero ustedes van a ver, por ejemplo, cuando vayan a su EPS comunitario, van a observar que algunas ONGs promueven el uso de silos en aquellas comunidades que consideran como comunidades piloto, precisamente para que haya un buen abastecimiento de estos alimentos a nivel local y que posteriormente pues ellos los puedan vender, ¿verdad? Estoy hablando de las ONGs, pero las grandes industrias manejan unos silos grandísimos que sí se ven cuando uno incluso va en carretera, los observa. Tal vez ahorita no recuerdan porque no saben o no están muy conscientes de cómo son, pero ya cuando ustedes viajen nuevamente y vean, ya se van a dar cuenta cuáles son los silos realmente, ¿verdad? Entonces los vamos a ver en un momentito. Anteriormente en los sistemas de almacenamiento, lo que se hacía era que el grano en bruto se apilaba en sacos o en depósitos horizontales, ¿verdad? Sin embargo, cuando se apilaba de esa forma, se corría el riesgo de que el grano ganara más humedad, entonces había que estarlo moviendo constantemente. En el caso del almacenamiento en silos, esto lo que permite es que ya no haya necesidad de estarlos moviendo constantemente. Hay algunas empresas que todavía manejan estos depósitos en horizontal. Es bien importante ver que los silos son depósitos verticales. Las bodegas que almacenan granos son los que se denominan depósitos horizontales, pero esos realmente, aunque sí tienen un buen sistema de almacenamiento, de frío, de circulación de aire y todo esto, siempre hay que estar removiendo el grano o la harina constantemente para que no haya ganancia de humedad. En el caso de los depósitos verticales es muchísimo más fácil almacenarlos y no tenerlos que estar moviendo constantemente. Bueno, posteriormente al almacenamiento, pues ya vamos al transporte para, ya sea bueno, aquí generalmente el transporte se va hacia el lugar donde van a moler el grano o va a ser el tratamiento final para el consumidor final, ¿verdad? Entonces, en el caso del transporte,
necesita tener contenedores transportados por camiones que pueden ser de 10 a 50 toneladas. Hay trenes también que transportan esto, que son más o menos de 100 toneladas, o bien los barcos, que es el transporte fluvial o marítimo, que ya contienen, que pueden transportar mucho más cantidad de 100 toneladas, ¿verdad? Entonces, pero los sistemas que tienen en el interior, ya sea camiones, trenes o barcos, tienen un sistema de enfriamiento que permite precisamente transportar el grano sin mayores problemas, ¿verdad? Eso es bien importante de mencionar. O sea, que nosotros veamos y observemos realmente que el transporte de los granos no es tan fácil de hacer si no se tiene un buen sistema de circulación de aire también. Muy bien, entonces acá, esto es lo que les mencionaba, acá están las trilladoras, esta es una trilladora mecánica como pequeña, ¿verdad? Donde ya salen a los campos precisamente para hacer esa fase de trillado y de aventado. Esta es otra cosechadora mecánica que ustedes observan, que ya ahí precisamente ya no hay necesidad de hacer ese aventado al aire, sino que ahí en la misma maquinaria, la misma cosechadora ya hace ese proceso, ¿verdad? Entonces, en este caso particular, en el caso de la trilladora mecánica, nosotros observamos acá algunos detalles, por ejemplo, de cómo es la alimentación del grano, o sea, por dónde entra el grano para hacer esta fase de trillar, y cómo se hace el cribado, es decir, cómo se va a secar esta parte de acá, ¿verdad? Del grano. Cómo se va a ir limpiando, perdón, cribado no es secado, es para limpiar el grano. En el caso particular de la cosechadora mecánica, acá lo que nos dice básicamente es que es capaz no solo de hacer la trilla y el aventado, sino que desde la cosecha, ¿verdad? O sea, va cosechando, va trillando y va haciendo el aventado de una vez, ¿verdad? Incluso en algunos casos, las más modernas, de una vez se logra poner en sacos ya la paja, que es la que se va a separar del grano, para de esa manera, pues lo que se reduce básicamente o drásticamente es la mano de obra de la recolecta de los cereales, ¿verdad? Porque ustedes ven acá que ya solo una única persona se encarga de las 3 o 4 operaciones que puede hacer esta cosechadora, mientras que con los sistemas antiguos se necesitaba muchísima mano de obra precisamente para pues para hacer las 4 operaciones, ¿verdad? La cosecha, el trillado, el aventado y el ensacar o poner en sacos lo que era la separación de la paja y del grano. Muy bien. Luego tenemos acá algunas humedades máximas para el almacenamiento de algunos cereales como el trigo, el maíz, el arroz en cáscara, el pelado, el sorgo y el mijo. Si ustedes observan acá, nos dice que el trigo, por ejemplo, tenemos que es el 13.5%, el que necesitamos, ¿verdad? Algo bien importante de mencionar es que aquí estamos hablando del porcentaje de humedad de los granos enteros. Todavía no hemos llegado a la parte de molienda. Quiero recalcarlo grandemente porque ustedes observarán que los porcentajes de humedad entre las harinas y los granos varía, ¿verdad? Entonces es bien importante de ver que no son los mismos porcentajes de humedad si está en grano que si está en harina, ¿verdad? En el caso aquí, pues algo importante de mencionar, ¿verdad? Una vez secado hasta los niveles de humedad indicados, el grano de cereal no debe absorber agua nuevamente y si lo hace en cantidades que no comprometen su conservación. Esto es si el secado es bueno, es decir, si realmente está bajo las condiciones adecuadas. Si el secado no es correcto, realmente hay mucha probabilidad de que el grano pueda absorber nuevamente el agua o bien que se eche a perder o que pueda germinar porque todavía tiene residuos de humedad, de mucha humedad en el interior del grano como tal. Entonces es bien importante que esta fase del secado se dé a los niveles seguros de humedad para evitar cualquier retraso en el almacenamiento o cualquier deterioro en el almacenamiento del grano como tal. Por ejemplo,
En el caso de cuando los granos se almacenan en condiciones de elevada humedad, por ejemplo, en climas tropicales, pues logra mantener ese contenido de humedad, es decir, no tenemos como ese problema de que pueda absorber humedad porque el clima es bastante favorable para que se conserve el nivel seguro de humedad. Ustedes observarán que muchos de las empresas que manejan granos se encuentran precisamente en la costa, ¿verdad? Porque son los climas ideales para hacer esta conservación del alimento. Por ejemplo, por el contrario, ¿verdad? Cuando se dan en climas fríos de montaña, donde, por ejemplo, hay elevadas humedades relativas, existe poca cantidad de agua en el aire también, ¿verdad? Entonces, cuando es así, cuando el nivel de humedad es bajo, sí se logra mantener realmente un grano pues bastante estable, ¿verdad? Pero, sin embargo, hay algunos porcentajes de humedad o climas que tienen mucho nivel de humedad donde realmente el grano no se va a conservar de la mejor manera, ¿verdad? Esto realmente sí es bien importante de mencionar. Hay granos que se pueden conservar, pero solo temporalmente, no es que siempre se puedan mantener durante tiempo indefinido. Se pueden mantener en muy cortos tiempos a una humedad mayor, incluso hasta de 20%, pero eso es muy raro. Y les estoy hablando de un par de horas, no es que se pueda mantener así 24 horas o más de un día o algo así, sino que se tiene que hacer como poco a poco, ¿verdad? Entonces, así es como se trabaja más o menos. Entonces, bueno, eso es lo que más o menos se trabaja en esta parte de los niveles de humedad. Anteriormente también, como les repito, ya el almacenamiento, una vez alcanzado este porcentaje de humedad, el secado pues también se lleva a cabo con diferentes equipos en la actualidad. Anteriormente en el sistema tradicional se dejaban secar al sol, pero esto pues realmente se tenían que tener las condiciones adecuadas para dejarlo así y que hubiera un clima pues ideal, ¿verdad? Que no fuera tiempo de lluvia, humedad, porque eso pues nunca se iba a secar, pero realmente las áreas eran especialmente acondicionadas para llevar a cabo estos sistemas de secado. Pues obviamente todo lo que es al sol, todo lo que es al natural, es muchísimo más respetuoso con el medio ambiente, no va a generar gastos de combustible, ¿verdad? Pero pues sí tiene varias desventajas precisamente porque pues depende mucho del clima del lugar, depende también, no se puede como controlar totalmente el tiempo de secado, ¿verdad? Y también pues hay otro tipo de plaga se le llama porque pues es dañino para el almacenamiento del grano, el secado del grano, que son los pajaritos, ¿verdad? Los pájaros pues también tienden a dañar el grano si está secándose al sol, ¿verdad? O se lo llevan o hay otro tipo de animales que también pues pueden hacer daño al grano. Entonces, sí tiene sus ventajas, pero al mismo tiempo tienen sus desventajas. Estamos hablando a nivel de escalas, ya de grandes escalas, ¿verdad? De producción. Muy bien. Luego tenemos acá también los equipos para secado mecánico y tenemos estos que son de funcionamiento discontinuo y los que son de funcionamiento continuo. En el caso de los de funcionamiento discontinuo, acá ustedes observan que tiene precisamente las entradas de aire, hay un ventilador, hay una corriente de aire caliente que nosotros observamos acá, hay también una malla acá, que es la que no permite que esté en contacto directo con el equipo, sino que esté fluyendo siempre el aire caliente y que haya una buena circulación de aire, ¿verdad? Acá lo que se le llama lecho de grano es donde se encuentra el grano que está como en constante circulación, ¿verdad? Esa es la parte fundamental de este. Utilizan combustible también estos sistemas, en este caso del discontinuo puede utilizar diésel o carbón también,
Pero también pues existen otro tipo de combustibles que se pueden, que son como más medioambientales, como son paja y cáscaros de granos, que al final nosotros los tenemos como que fueran residuos, pero que también pueden estos tener alguna función o se puede generar algún tipo de energía y combustible para hacer este tipo de sistemas, ¿verdad? Para que estén en constante funcionamiento. En la actualidad se busca que muchos de los desechos de distintas industrias sean precisamente para hacer o para generar, perdón, esa es la palabra, para generar combustible que sea ambiental, ¿verdad? O sea, es decir, no ambiental, sino que sea un combustible renovable, ¿verdad? Así se le denomina. Entonces, eso es lo que buscan muchas industrias en la actualidad para ser, digamos, un poco más respetuosos con el medio ambiente. En el caso del funcionamiento continuo, acá lo que se ve es que el alimento, el grano como tal, se alimenta constantemente al sistema y es secado de forma continua, ¿verdad? Con estas grandes columnas de secado que se observan acá. Entonces, el sistema lo que pasa es de que aquí todo el tiempo está funcionando, todo el tiempo hay una circulación de aire. Aquí en este discontinuo es cada cierto tiempo, ¿verdad? Esto es más o menos lo que ustedes pueden observar acá de cómo funcionan los secaderos que ahora se denominan más industrializados en lugar del secado al sol. Esa es la función. Entonces, en el caso de este continuo, también existen dos tipos de formas que se pueden trabajar, que son, acá como dice acá, el secadero de columna sin mezcla y el secadero de columna con mezcla con deflectores, ¿verdad? Entonces, básicamente, no es que se tengan que aprender esto, sino que para que ustedes comprendan cómo va funcionando cada uno de los sistemas, ¿verdad? Entonces, acá nosotros observamos cómo se va haciendo la mezcla, la forma del secadero es diferente, precisamente por cómo se van haciendo los procesamientos, ¿verdad? Entonces, acá es bien importante ver que mientras el aire caliente circula en estas distintas columnas, siguen, aún a pesar de ello, siguen habiendo ciertas pérdidas del grano por sobrecalentamiento. Por eso es la importancia de nosotros conocer cómo funcionan estos sistemas, ¿verdad? No es que nosotros los vayamos a ir a aplicar o nosotros vayamos a hacer compras de esto, eso no, pero sí tenemos que saber que dependiendo, o sea, nosotros tenemos que buscar o digamos, tenemos que conocer por ejemplo, qué tipo de daños puede sufrir algún tipo de grano o qué tipo de harina nosotros podemos obtener dependiendo del sistema en el que estos han sido trabajados realmente, los granos o las harinas como tal, ya cuando se llegue al consumidor final. Nosotros en la clase anterior les mencioné que la harina, por ejemplo, el trigo, el grano del trigo, ha sido tan manipulado genéticamente que realmente ya no tiene el nivel de nutrientes que tenía anteriormente en función de que lo modifican de tal forma para que pueda soportar todo este tipo de sistemas y de tratamientos y tratar la manera de conservar hasta cierto punto los nutrientes que originalmente tenían. Sin embargo, ya no, como han escuchado de repente algunos comentarios de las mamás o de los papás o de los abuelitos que dicen la comida de hoy no es como la de antes, y sí tienen mucha razón en eso, ¿verdad? Porque todo se ha vuelto tan industrializado, realmente derivado de todos estos sistemas que tienen que modificar de tal forma los granos para que soporten todos estos sistemas, ¿verdad? Todas estas operaciones. Imagínense todos los nutrientes que se pueden llegar a perder, en qué proporción al momento de nosotros consumir o llevar a cabo algún tipo de cereal hacia lo que es una harina, ¿verdad? Entonces, es parte importante de lo que nosotros tenemos que observar. A ver, dice Ingrid. Mi abuelita me dice, ahora todo tiene químicos, pero es cierto, dice. Pues sí, la verdad es que sí, todo tiene su porqué, ¿verdad? Tienen ciertos tratamientos también para para que lleven a cabo este tipo de
de fases en la etapa, ¿verdad? De cada uno de los procesos de post cosecha para que de esa forma se puedan llevar a cabo y que no se lastime el grano como tal. Muy bien. En el caso del arroz, por ejemplo, cuando el arroz se seca, existe una rotura de los granos, ¿verdad? Precisamente que está o que es derivado de esas tensiones que provoca el secado como tal. Entonces, lo que les mencionaba, ¿verdad? Tenemos que saber más o menos cómo se manejan, dónde puede generar el daño, por qué el grano es de un tipo de forma o no, precisamente porque si existe, en cuando se seca, existe una rotura del grano como tal por las tensiones generadas por el secado. Más que todo cuando es muy rápido, ¿verdad? También hay un encogimiento del grano del arroz y que pues obviamente genera esa ruptura. En el caso del grano, por ejemplo, en el caso del trigo, este es más rápido de secar, pero en el caso del arroz se tiene que realizar como en varias etapas de secado y más o menos necesita tiempos de espera intermedios entre 4 a 24 horas. Entonces, imagínense, en ese sentido, el secado del arroz es muchísimo más lento, lleva muchísimo más tiempo, porque entre secado y secado necesita un reposo para no lastimar ese grano, para no dañarlo, ¿verdad? También es importante saber que cuando hay un calentamiento excesivo de cualquier grano, pues puede ocasionar, en el caso del trigo específicamente, puede ocasionar un pardeamiento también, ¿verdad? Que es la famosa reacción de Maillard. Y pues, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué nos pasa cuando hay una reacción de estas, un pardeamiento? ¿Qué puede haber? Bueno, pues lo que va a pasar es que se puede dañar el gluten contenido en el trigo. Por tanto, al dañar el gluten, ¿qué va a pasar cuando se haga la harina? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué pasará? Si estoy hablando de que hay un calentamiento demasiado intenso durante el secado con el trigo y hay una reacción de pardeamiento, es decir, la reacción de Maillard, y se daña el gluten por eso, ¿qué va a pasar cuando se haga harina ese trigo? A ver, ¿quién me dice? ¿Para qué sirve el gluten? La masa ya no va a ser tan elástica y tampoco va a quedar como tan esponjoso el pan. Ajá, ok, muy bien, gracias. Entonces, esa es precisamente la parte que es importante de resaltar, ¿verdad? De ver nosotros que al dañar el gluten, exacto, ya no va a ser elástica, ya no se va a elevar, ya va a perder todas sus propiedades características para todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Hacer con esa harina. Entonces es bien importante que cuando, por ejemplo, que nosotros vamos a ver también más adelante los tipos de harina, ¿verdad? Y ahí podemos nosotros observar hasta los colores, cómo se debe de verificar el control de calidad de las harinas para nosotros saber que realmente están funcionando, han tenido un buen proceso, ¿verdad? Durante todo su fase desde la cosecha hasta el consumidor final, hasta la molienda, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros veamos que al dañarse el gluten, al dañarse el grano, obviamente vamos a perder todas las propiedades que le confiere a la harina el gluten como tal. Muy bien. Bueno, estos son otros tipos de equipos para secado mecánico, ¿verdad? El de funcionamiento continuo y con mezcla, ya este es uno real, digamos, ¿verdad? El otro era un esquema, pero esto ya ustedes lo pueden observar. Cuando ustedes vayan en carretera ya pueden observar qué es cada uno de ellos. Esto no es un silo, aclaro, porque tienen una forma similar, pero esto precisamente es aquí cuando ustedes vean esto, este es un equipo de secado, ¿verdad? No es un equipo, no es el silo, sino que es el equipo de secado, que aquí donde están secando el grano como tal. Estos ya son equipos para almacenamiento. Esto es un silo, vean, es diferente la forma, ¿sí? Pueden haber silos de esta forma y pueden haber estos otros silos de esta otra forma. Estos tienen bocas para el llenado y vaciado, una boca para inspección y limpieza, un sistema de aireación, que quiere decir que hay ventilación, y opcionalmente un calefactor que suministra una corriente de aire caliente o no para secar los granos o mantenerlos en unas condiciones adecuadas de humedad y temperatura. Entonces, sí son como bien diferentes. Estos ya tienen incorporado muchas veces el sistema
de secado, pero más que todo se utilizan para la parte de almacenamiento. Observen bien, por favor. Acá son diferentes en cuanto a sus sistemas internos, ¿verdad? Ahí mantienen el frijol, el maíz también, exactamente. No solo sirve para el trigo, sino también para esto, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver también que hay diferentes tipos de silos, ¿verdad? Los convencionales y los de tolva que también se ven, y lo que va a variar nada más es el fondo que tienen, ¿verdad? Estos son normalmente los tradicionales que nosotros vemos, los convencionales que se observan, y estos son los de tolva. Que lo que tienen es este tronquito que es más alargado, ¿verdad? Y esta forma icónica que es por donde normalmente se alimenta el silo para guardar o para almacenar el alimento, ¿verdad? El grano como tal. Lo que es bien importante mencionar es esto, ¿verdad? Que necesitan tener condiciones adecuadas de humedad y temperatura para tener almacenado el grano como tal. Muy bien. Luego tenemos y pasamos ya directamente a lo que es el proceso de molienda. El proceso de molienda tiene varias fases. Entre ellas, y la primera es la de limpieza, la de acondicionamiento y pues ya la molienda como tal. Vemos acá también que, por ejemplo, en este caso dice la limpieza. Todas las harineras llevan a cabo una limpieza del cereal bruto recibido como primera etapa de su tratamiento, es decir, al ingresar a la planta de producción, antes de hacer cualquier procesamiento, aunque el proveedor garantice que el grano ya viene limpio, todas las harineras necesitan hacer una primera fase de limpieza que es parte de es el primer tratamiento que se le da. Es importante especialmente en la fabricación de sémolas, ya que al ser estas de mayor granulometría en la que las harinas, las impurezas tenderán a concentrarse en ellas. Los procedimientos que permiten separar las impurezas se basan en diferencias de tamaño, forma, densidad o resistencia al aire entre los granos y los agentes extraños. En el caso del acondicionamiento, consiste en añadir agua al cereal, dejándolo reposar de 3 a 24 horas. La calidad de tiempo se optimiza en función del tipo de cereal hasta alcanzar un porcentaje de humedad del 15 al 17%. En el caso particular del trigo, lo que hace esta fase de acondicionamiento es refuerza la fibra produciendo harina con un bajo contenido de cenizas. Ya van a ver más adelante la importancia de este contenido de cenizas. ¿Quién se acuerda qué es el contenido de cenizas? ¿Qué son las cenizas? Eso ya se los pregunté antes y me lo contestaron bien, pero quiero ver que lo mantengamos todavía en mente. Todos los minerales del alimento, exactamente, así es. Muchas gracias, chicas. Bueno, entonces es bien importante que nosotros observemos que esta parte es fundamental en el control de calidad de cuando nosotros vamos a trabajar harina de trigo. La fase de acondicionamiento también aumenta la humedad del endospermo, se obtiene harina con un 14 a 15% de humedad. Se recuerdan que cuando vimos anteriormente los porcentajes de humedad, observamos que el grano debe tener un porcentaje de humedad de 13.5, pero observamos que cuando se vuelve harina, la harina ya puede aumentar su porcentaje de humedad, ¿verdad? Entre un 14 a un 15% final. Y facilita también la molienda al emblandecer el endospermo con un porcentaje final de 16.5%. Dependiendo para el uso que yo le vaya a dar al trigo, el tipo de harina que yo voy a trabajar, así será el porcentaje de humedad que necesita alcanzar. El acondicionamiento es una fase importante que se debe llevar a cabo con la harina de trigo y con algunos otros granos específicamente, porque es una operación previa a la molienda, ¿verdad? Entonces, al reforzar la fibra en el caso del trigo, lo que hace o lo que permite es que, bueno, lo que hace es evitar que se rompa, pues en fragmentos muy pequeños, realmente, que se vuelvan difíciles de separar al momento de hacer la harina, ¿verdad? Entonces, eso es como bien importante de ver. Muy bien.
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que observar acá, ¿verdad? ¿Por qué es la importancia de hacer este acondicionamiento? Es precisamente para que al momento de hacer la molienda lleguemos a estos porcentajes de humedad adecuados para conservar la harina de trigo ya posteriormente, y también para evitar que haya un rompimiento del grano en fragmentos muy pequeños al momento de empezar a hacer esta fase de la molienda. Bueno, luego tenemos acá que existen también equipos para la limpieza del grano. Acá tenemos nosotros el tipo de equipo, no vamos a entrar a detalles mucho, sino que solo quería que observaran, por ejemplo, para qué se utilizan. Hay unos que son cribas o tamices, ¿verdad? Que es como hacer, como que fuera un cernidor, ¿verdad? Es como que fuera, cuando ustedes cirnen la harina, lo hacen a través de un tamiz, y eso es precisamente lo que hace, ¿verdad? Que permite separar piedras, tierra o granos de otros cereales basándose en su diferencia de tamaño. Hay separadores también por peso específico, donde separan piedras y fragmentos si hubiera de vidrio o plástico, ¿verdad? Separadores mediante corriente de aire también, que son útiles para la separación de polvo, granos rotos o cáscaras también, ¿verdad? Separadores magnéticos que establecen un campo magnético alrededor de la conducción por donde circulan los granos de cereal. Al pasar a través de un imán, las partículas metálicas quedan adheridas a este. Muchas veces las empresas no tienen un solo equipo para limpieza, tienen varios dentro de sus instalaciones, porque necesitan como pues eliminar todas las impurezas antes de la fase de molienda, ¿verdad? Entonces acá tenemos el esquema, ¿verdad? De cómo entra, de cómo aquí tienen diferentes tipos de limpiadores, ¿verdad? Por ejemplo, aquí donde dices una criba rotatoria, luego pasa por un aspirador de circuito cerrado, luego otro tamiz, ¿verdad? Que dependiendo del tamaño que uno necesite para separar las impurezas, otro separador magnético y un separador por peso específico, ¿verdad? Entonces, esto es un sistema de limpieza que está, implementado en algunas industrias, ¿verdad? Esto es importante que nosotros lo veamos. Entonces, bueno, eso es lo que teníamos que observar acá. No sé si tienen alguna duda o pregunta hasta el momento o vamos bien. Bueno, muy bien. Luego pasamos a lo que es el proceso de la molienda. Básicamente lo de la molienda es la transformación del endospermo en harinas y sémolas y la separación lo más íntegras posibles de las cubiertas del grano, fibra o salvado y el germen. Esta es una operación secuencial en la que se obtienen y se van separando las fracciones de diferente granulometría del trigo, ¿verdad? Y este proceso intercala equipos para la molturación, molinos de rodillos, tamices, que son los cernedores, y equipos para la clasificación y purificación de las distintas fracciones, que son sazores o cepilladoras de salvado. Aquí nosotros tenemos de este otro lado cuáles son las fracciones de molienda del trigo, la denominación y la granulometría en micrómetros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos acá que el salvado pues son partículas bastante gruesas, las sémolas tienen que cumplir una granulometría entre 115 a 430 micrómetros, las semolinas, que es otra variedad, debe tener una granulometría entre 430 a 130 micrómetros, y las harinas tienen una granulometría menor de 130. Pero ojo acá, estas son las harinas sin fortificar, pero en nuestro caso particular en Guatemala, nosotros manejamos nuestra harina de trigo fortificada. Por tanto, dice que el criterio de calidad de esta harina fortificada es que el 98% de la harina fortificada debe pasar en un tamiz de 212 micrómetros, es decir, que la partícula tiene que ser de 212 o un poco menor, pero ¿por qué no puede ser menor de 130? Porque entonces ya no se tiene la harina fortificada, ¿verdad?
Entonces es bien importante observar esta parte. Nosotros tenemos el RTCA de harina de trigo fortificado, donde ahí nos indica cuáles son los criterios de calidad de las características fisicoquímicas y microbiológicas que debe cumplir una harina de trigo comercial fortificada para nosotros a nivel regional, ¿verdad? Porque el RTCA, recuérdense que es a nivel Centroamérica. Bueno, antes de pasar a la otra diapositiva, hay que mencionar que uno de los equipos más utilizados para molienda de la harina es este molino molino de rodillos o el molino de martillos también. El molino de martillos utiliza una fuerza de compresión y una fuerza de cizalla, que es decir, para ver el rompimiento de la harina como tal, ¿verdad? Sin que se llegue a dañar sus propiedades reológicas. Entonces es bien importante que nosotros observemos esto. En el caso de los molinos de rodillos, estas normalmente lo que hacen es que abren el salvado y liberan el germen del endospermo, mientras que algunos otros, como lo son el molino de martillos, lo que va a hacer es que pulveriza totalmente ese endospermo quebradizo y va a hacer que el germen sea mucho más flexible, ¿verdad? Para que de esa forma la separación al momento de hacer la molienda se haga con tamices bastante que puedan pasar por tamices bastante delgados, como es el caso de estas harinas de que son menores de 130 micrómetros, ¿verdad? Entonces, generalmente, o lo que más se utiliza son los molinos de rodillos y los molinos de martillos, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros querramos obtener, dependiendo del tipo de molienda del trigo que nosotros querramos obtener. Muy bien. Acá tenemos algunos de los equipos de molienda que se utilizan normalmente, como son el molino de rodillos. Ya observan ustedes por qué, pues hay varios rodillos insertos, generalmente es una pareja de rodillos. Están los cernedores ya de tipo industrial, ya no es como nosotros lo hacemos en casa, ¿verdad? Sino que son estos como que parecieran como cuartitos, ¿verdad? Pero son para cernir la harina. Están estos purificadores de sémolas o sazor, como también se le llama, y las cepilladoras de salvado. Entonces, dependiendo de lo que nosotros querramos obtener, así será lo que nosotros necesitemos, ¿verdad? Acá, digamos, en esta parte de los rodillos, pues generalmente son lisos, ¿verdad? Y lo que predomina en estos, pues es la compresión. Pero también hay algunos que tienen como algunas estrías, ¿verdad? Que lo que nos ayudan es para hacer para obtener la granulometría final que nosotros necesitemos, ¿verdad? Entonces, tal vez aquí, vamos a ver si lo logran ver, vamos a ver acá. Acá, si observamos, tienen un poquito como de estrías o de como fisuritas que se le ven por acá, y son precisamente para obtener esa granulometría que nosotros necesitamos obtener, ¿verdad? Dependiendo del tipo de granulometría que necesitemos. Entonces vienen también hasta como graduados de alguna manera, ¿verdad? Vamos a ver qué otra cosa les puedo decir de estos equipos. Vamos a ver, en este caso de los cernederos también tienen, por ejemplo, bueno, en estos va a depender también de lo que nosotros necesitemos en cuanto al tipo al tipo de granulometría que necesitemos. Pero lo que es bien importante de mencionar es que algunos de estos pueden tener desde 4 hasta 30 secciones de tamices para que se vaya sirviendo la harina, ¿verdad? Y que sea un proceso muchísimo más rápido. Pero esto pues va a depender de la producción que nosotros tengamos a nivel industria, ¿verdad? En el caso de los purificadores de sémolas, por ejemplo, lo que hace es precisamente separar las sémolas de lo que es la cáscara fibrosa del grano como tal, que puede permanecer todavía después de esa primera ruptura que tiene en el momento de pasar por el molino, ¿verdad?
En el caso de las cepilladoras, estas que ustedes observan acá de salvado, pues el objetivo principal es separar y recuperar las partículas de harina que van a permanecer adheridas al salvado, ¿verdad? Entonces, como yo lo que quiero obtener es el salvado puro, entonces estos precisamente lo que hacen es esa función de separar ese salvado de esa harina para que ya nos quede ese salvado específico que nosotros necesitamos, el salvado limpio, como se le llama, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos acá el grado de extracción de la harina. Cuando nosotros hablamos de un 90% de extracción de esto, estamos hablando que es una harina que contiene un 90% de cereal completo y se ha desechado un 10% de salvado y germen, ¿verdad? Por lo tanto, una harina integral sería una harina que tiene el 100% de extracción. Eso es bien importante de mencionar. Entonces, el grado de extracción lo que nos va a decir es que la harina puede contener mayor o menor proporción del grano entero según se deseche mayor o menor cantidad de salvado y germen. La proporción de grano entero que se utiliza para obtener la harina se denomina grado de extracción. Vamos a ver, dice María Fernanda, una duda. Entonces, el cernido a nivel industrial es la separación de la harina de la cascarilla o el salvado. Depende de lo que se quiera hacer, María Fernanda, porque lo que sucede es que hay algunas industrias que trabajan solo harina, otros que trabajan salvado y otros que trabajan, por ejemplo, sémolas o dependiendo de lo que quieran hacer. Generalmente el cernido es nada más separar las partículas grandes de las pequeñas, ¿sí? En el caso de las cepilladoras de salvado, es lo que eso que me estás preguntando, es lo que hace una cepilladora de salvado, separar la harina del salvado como tal, cuando queremos obtener solo el salvado. No sé si ahí te queda clara la duda. Creo que sí, gracias. Sí, ok, muy bien. Bueno, entonces, continuando con lo del grado de extracción, nosotros podemos ver acá que, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de la sémola, nosotros tenemos que contiene más o menos un 60 a 70% de almidón, 14.8 de proteína, 2.5 de lípidos, 11% de fibra bruta y 2.1 de cenizas, ¿verdad? Y eso es el 100% como tal. En el caso de la harina de trigo, de la harina integral, nosotros tenemos que contiene el 90% del grado de extracción, ¿verdad? Entonces quiere decir que lo que se desecha es un 10% de salvado y germen. Contiene esta un 72% de almidón, 13.3% de proteína, 2.5 de lípidos, 10.9 de fibra bruta y 1.7 de ceniza. Y así vamos observando toda la cantidad de harinas que podemos nosotros obtener dependiendo del grado de extracción que nosotros tengamos. Al obtener extracciones superiores al 75%, es inevitable que se oscurezcan por la inclusión de salvado, aleurona y germen, ¿verdad? O sea, entre más extracción yo tenga o mayor grado de extracción yo tenga, aquí será, les dará un color más oscuro, ¿verdad? Pero entre menos grado de extracción yo tenga, tendré un grado una coloración mucho más blanca. Sí, Nancy, adelante. No, no, porque aquí te dice, al obtener extracciones superiores al 75%, es inevitable que se oscurezcan, ¿sí? Entonces, a partir de acá para acá, son más oscuras, por eso es que la harina integral es más oscura. Tiene mayor grado de ceniza. Aquí está. Ah, sí, ajá, ok, de nada.
Muy bien, entonces aquí lo que nos dice, lo que nosotros queremos observar realmente es lo que tiene de porcentaje de almidón, cómo va cambiando su proteína entre tenga una mayor extracción o no, ¿verdad? Y por eso es que son mucho más completas la sémola y la harina de trigo, como la harina integral como tal, ¿verdad? Dependiendo sus grados de extracción, porque van conservando precisamente su salvado, su aleurona y su germen, que son los que le confieren también la coloración más oscura, ¿verdad? Y su porcentaje de ceniza, que en este caso son los minerales, ¿verdad? Entonces, así es como estaría. Muy bien. Luego, ya observamos nosotros lo que son los productos de la molienda. Los productos de la molienda, pues hay diversas clasificaciones que ustedes van a encontrar. Entre ellos podemos nosotros observar, por ejemplo, la clasificación del trigo por la época de siembra, por su dureza y por su color, así como algunas otras que vamos a observar más adelante. Por época de siembra está el trigo de invierno, ¿verdad? Que se da más o menos en otoño, inicio de invierno, se recolecta al inicio del verano. Y el trigo de primavera, que se da, pues que se da en invierno y se recolecta al final del verano. Cada variedad se adapta mejor a una determinada climatología, ¿verdad? Entonces, en el caso del trigo del invierno, pues es más adecuado para climas de invierno, pero que no sean inviernos muy duros, ¿verdad? Porque si no también no sobrevive el grano como tal, ¿verdad? El caso del que se denomina de primavera, este se adapta muchísimo mejor a climas de verano moderados, ¿verdad? Pues se recoge al final del verano como tal. Luego tenemos acá por la dureza, ¿verdad? Que es una de las propiedades fundamentales del trigo. Puede ser duro o blando o bien del tipo durum, ¿verdad? Que es la variedad de mayor dureza. Y por color, que es en función del color de la semilla, que puede ser pardo, rojizo, blanco o amarillento. Aquí vemos algunos colores del trigo como tal que ustedes pueden encontrar acá. Me pareció muy interesante ver la imagen para ver los distintos colores que pasa como con el maíz, ¿verdad? Que tenemos bastantes colores. Es bien importante saber también que pues desde el punto de vista tecnológico, ¿verdad? Las dos propiedades importantes del trigo que van a determinar su comportamiento durante la molienda y la adecuación de los productos al momento de hacer esta molienda son precisamente la dureza y el contenido y calidad de la proteína. O sea, desde el punto de vista tecnológico, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la dureza y la calidad y contenido de proteína es lo que nos va a dictaminar precisamente la calidad del trigo como tal. ¿Podría repetir esa parte, porfa? Sí, desde el punto de vista tecnológico, nosotros tenemos que las dos propiedades que son más importantes de verificar para ver la calidad del trigo son su dureza y el contenido y calidad de su proteína. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, otra de las clasificaciones que tenemos, o más bien no otra clasificación, sino que una de las observaciones que tenemos es que las harinas de trigo duro son las más adecuadas para molienda y tamizado, ya que forman partículas angulares que atraviesan fácilmente los tamices. Las harinas de trigo blandos pues están conformadas o están formadas por partículas muy pequeñas e irregulares que pueden bloquear los tamices. Y el tacto de estas últimas, o sea, de estas blandas, es mucho más suave que el de las primeras. Los trigos de la especie durum se usan solo para obtener sémolas adecuadas para la elaboración de pastas de calidad. Esto es bien importante, ¿verdad? Que no se puede utilizar como que cualquier tipo de trigo para sacar las pastas de mejor calidad. Bueno, ya pasando a lo que son los productos de molduración como tal, tenemos en el caso de las sémolas que son de la variedad durum, como vimos anteriormente, su contenido de proteína es alrededor del 10 al 16%, utilizada para elaboración de productos de pasta de alta calidad como macarrones, espaguetis, espirales, etc. Los de trigo convencional
usada para la elaboración de cereales de desayuno y de pastas de baja calidad, como los fideos más, pues los más comunes, ¿verdad? Los noodles, entre otros. La harina obtenida como subproducto de la molturación del trigo durum se usa para obtener pastas de muy baja calidad, ¿verdad? Pero vean bien, estamos hablando de un subproducto de la harina. Aquí estamos trabajando sémolas, ¿verdad? O sea, la primera fase, que es obtener la sémola, nos va a dar pastas de alta calidad. Pero si nosotros volvemos a moler el subproducto de estas sémolas, vamos a obtener pastas de muy baja calidad. Esa es como la diferencia, ¿verdad? O sea, para que no se me vayan a confundir entre que uno dice que es baja y la otra que es alta. O sea, va a depender. Este primer producto, que es la sémola, nos va a dar productos de pasta de alta calidad. Pero si volvemos a moler este mismo producto, lo que se va a obtener son pastas de muy baja calidad. Esas son como una diferencia importante, ¿verdad? El salvado tiene un alto contenido en fibra, más o menos del 9 al 12%, es el mayor de todas las fracciones del trigo, y se utiliza normalmente o muchas veces también en alimentación animal y en algunos alimentos altos en fibra para consumo humano, pero su primer uso o su uso más comercial o su uso durante muchísimos años fue primero lo que era la alimentación animal, y pues ya en las últimas décadas pues ya se ha utilizado para hacer algunos productos de consumo humano que sean altos en fibra, precisamente por este gran contenido de fibra que tiene. Muy bien. En el caso de las harinas, ya como tal, tenemos nosotros harinas de trigo duro, de trigo blando y algunas mezclas. Las de trigo duro, pues su contenido de proteína es medio alto, del 10 al 16. Esto creo que también lo vimos cuando vimos el laboratorio. Son útiles en la panificación industrial por su mayor contenido de gluten, que les va a proveer mayor elasticidad, resistencia al procesamiento mecánico, ¿verdad? Y las de menor contenido proteico se venden como harina para uso doméstico, ya sea para panificación o uso general, ya que son más fáciles de trabajar manualmente. Por ciento, y son utilizadas tanto a nivel industrial como doméstico en la producción de galletas, repostería y crackers, ¿verdad? Que son aquellas galletas también como más delgaditas, digamos. Las mezclas, pues, permiten obtener aquellas harinas multiuso o todo uso, ¿verdad? Para la elaboración doméstica de postres se busca una calidad que permita fácil manipulación, que es la que ustedes utilizaron, o muchos de ustedes, la mayoría de ustedes utilizaron para hacer su pan en casa, ¿verdad? Entonces, como que parte de las diferencias. También tenemos otros tipos de harina, ¿verdad? Que nosotros observamos acá. Son diferentes clasificaciones las que ustedes van a encontrar. Están estas que es según su fuerza y según su tasa de extracción. Aquí vemos también que se les denomina harina fuerte, harina floja y harina de media fuerza. La harina fuerte, ustedes van a observar que son como son similares, porque lo único que varía son la forma como las clasifican, pero realmente tienen muchas características similares. En el caso de la harina fuerte, procede también de harina dura, de trigo duro, perdón, es rica en gluten, retiene mucha agua y formando masas consistentes y elásticas. Harina floja de menor contenido de gluten la hacen menos compacta, menos consistentes, y la harina de media fuerza, que es un punto intermedio entre harina de fuerza y la floja, ¿verdad? Se mezclan partes iguales de ambas. Entonces, ¿qué nos dice esta clasificación? Que son parecidas a estas que vimos acá. Más bien son las mismas, solo que con otros nombres, ¿verdad? La harina fuerte será la de trigo duro, la harina floja será esta de trigo blando, y esta harina de media fuerza es la mezcla, ¿verdad? Entonces, yo se los coloqué acá para que ustedes observen cómo lo pueden encontrar en las diferentes fuentes que consulten, ¿verdad? Tenemos también esta de según su tasa de extracción. Está la harina flor con una tasa de extracción del 40%, y solamente se moltura la almendra harinosa, pero muy fina, ¿verdad? La harina blanca con una tasa de extracción entre 60 al 70%,
y se moltura sin germen, sin cubierta, y se moltura la almendra harinosa, pero más gruesa, ¿verdad? O sea, aquí lo que va a cambiar es su granulometría. La harina integral, que tiene una tasa de extracción mayor del 85%, se moltura el grano entero, excepto la cascarilla. Y en el caso de la sémola, que tiene una tasa de extracción casi del 100%, se moltura el grano entero, más grueso que la harina integral, y se encuentra incluso trocitos del grano de trigo, ¿verdad? Entonces, es como ustedes lo van a encontrar, que esto lo vimos también en la parte de la tasa de extracción. Muy bien. Luego tenemos también los tipos de harina según el tipo de cereal. También tenemos según el tipo de leguminosas, pero eso no lo vamos a ver acá, sino cuando veamos mezclas vegetales y leguminosas. Pero según el tipo de cereal, nosotros tenemos que hay harina de arroz, de cebada, de centeno y de alforfón. Aquí es alforfón. Se me fue una R ustedes. Ahí está. Entonces, esta harina de alforfón que vimos en la semana pasada también, de quién provenía, ¿verdad? Que era de un tipo de trigo, que es el trigo sarraceno, perdón. Y pues aquí vamos observando, ¿verdad? Aquí pues les puse una clasificación general, unas características generales, que es, bueno, la harina de arroz, que puede ser de arroz blanco o integral, tiene un 90% de almidón y es ideal como espesante, ¿verdad? Algo importante de mencionar es que los gránulos de almidón de la harina de arroz son bastante más pequeños que otros tipos de harina, ¿verdad? Por eso es precisamente ideal como espesante, ¿verdad? Se utiliza muchas veces también como sustituto de la harina de trigo, precisamente porque no tiene gluten, y esto es ideal para personas que padecen de intolerancia al gluten, ¿verdad? La harina de cebada también es importante acá de mencionar, que estas pues tienen un color blanco grisáceo, pero son masas con poco volumen. Aquí se me fue la R y abajo no la puse. Con poco volumen. Y estas muchas veces se necesitan mezclar con harina de trigo precisamente para que tengan pues un volumen mucho más alto cuando se quieren utilizar para hacer panificación, por ejemplo, ¿verdad? Pero comúnmente esta harina de cebada se utiliza mucho para alimentos dirigidos a infantes o bien como espesantes. En el caso de la harina de centeno, hay distintos grados de extracción. También hay harinas blancas e integrales que se originan de esta harina de centeno. Tienen algún porcentaje de gluten y por eso mismo son aptas para la elaboración de pan sin necesidad de que se mezclen con la harina de trigo, ¿verdad? Sin embargo, hay que comprender o entender que esta harina de centeno sí es mucho más pegajosa y es mucho más difícil de manejar que la harina de trigo, ¿verdad? Pero también es muy utilizada para lo que son panes, galletería, espesantes también, pero de productos de panadería, ¿verdad? En el caso de la harina de alforfón, que es la del trigo sarraceno, pero que les puse acá es para que recuerden que este es un pseudo cereal, ¿verdad? No es un cereal como estos tres, sino que su clasificación es un pseudo cereal, ¿verdad? Pero lo van a encontrar dentro de las clasificaciones de según tipo de cereal, lo van a encontrar así. Y acá, pues lo que más tenemos nosotros que observar es el color, ¿verdad? Que se le da a la harina, precisamente porque el grano es ligeramente oscuro, entonces la harina va a obtener un color blanco parduzco, ¿verdad? Y también se utiliza mucho para lo que son panes, galletas, otros, ¿verdad? También tenemos nosotros, según tipo de cereal, podemos encontrar la harina de avena o la harina o fécula de maíz. En el caso de la harina de avena, pues es la trituración de las semillas, no tiene gluten, son masas de poca consistencia, pero son aptas también en la elaboración de productos para pacientes celíacos, ¿verdad? Se utilizan mucho para, este tipo de harina se utiliza mucho para elaborados o preparaciones grasas, precisamente porque contienen antioxidantes que van a evitar el enranciamiento de este tipo de productos, ¿verdad? Por eso es tan importante el que se vuelvan harina, en el caso de la avena, ¿verdad?
En el caso de la harina o fécula de maíz, tenemos una harina completamente blanca y de gran pureza, se extrae de los granos de maíz y no es apta para hacer pan, pero sí como espesante en sopas y papillas infantiles, ¿verdad? Esos son como los usos importantes. Luego también tenemos entre los tipos de harina, las harinas de raíces y tallos, ¿verdad? Que me pareció importante colocárselos acá, aunque no son cereales, pero sí se consideran dentro de la parte del valor nutricional. Ustedes recordarán que la papa, por ejemplo, sí está dentro del grupo de los cereales, aunque no sea un cereal. Por eso me pareció importante que lo tuvieran acá, ¿verdad? Entonces, tenemos que de estos se pueden obtener fécula de papa, que procede de la papa. Se obtiene por un proceso de refinación, lavado y raspado, que es la extracción de la fécula. Posteriormente se vuelve a refinar y es un polvo fino color blanco. Importante de mencionar también, ¿verdad? Como esta no contiene gluten, pues también se puede utilizar como espesante y para algunos usos de pacientes celíacos, ¿verdad? Luego tenemos esta otra harina, que es el arrurús, que es un polvo fino y blanco de la planta amaranta. Se pela la raíz, se raya en agua para obtener la fécula. Esta, pues aquí realmente no es tan común, pero sí en algunos países del sur es bastante consumida. Entonces yo creo que es importante que sepamos que existen, ¿verdad? Y también en algunos países de Centroamérica. Yo la verdad es que no la ubico, pero sí me pareció curioso ver que pues que son originarias realmente estas plantas de las selvas de Centroamérica, ¿verdad? Y que tienen bastante contenido de proteína, en 120 gramos del alimento, de la harina, se puede obtener hasta 5 gramos de proteína. Se puede obtener también magnesio de estas, que son los minerales son un poco complejos de obtener, pero se pueden obtener hasta 30 miligramos de magnesio. También tiene una buena fuente de hierro, hasta un 2.7 miligramos de hierro, entre otros más, ¿verdad? Entonces su contenido realmente es bastante bueno. Tiene un contenido de almidón de fácil digestión también. Y pues en algunos lugares se utiliza para tratar la diarrea, el estreñimiento. ¿Por qué me parece importante incluirlo? Porque ustedes tienen que conocer las propiedades de las diferentes harinas, precisamente si quieren ustedes, los que van a trabajar en industria de alimentos o incluso en servicios de alimentación o etcétera, que tengan que ver con desarrollo de productos. Ustedes pueden saber o proponer diferentes productos al conocer realmente cuáles son las propiedades de las diferentes harinas, de los diferentes alimentos que se van a trabajar, ¿verdad? Entonces, imagínense al lograr conseguir este tipo de harinas como este arrurús, realmente tiene propiedades muy, muy buenas. En otros países ya se están utilizando para espesar precisamente alimentos infantiles, ¿verdad? Porque no evitan, sino que se utilizan para tratar la diarrea o el estreñimiento, ¿verdad? Está esta otra harina de tapioca, ¿verdad? Que es un almidón extraído de la yuca o mandioca. Es una harina granulosa, gruesa y blanquecina y es libre de gluten y utilizada específicamente para espesar. Vamos a ver. Y su principal uso, y en este caso del sagú, es un almidón, extraído del tronco de la palmera sagú. Tras un lavado y rallado de la parte carnosa, se tamiza, se lava y se seca. En algunas referencias van a encontrar que el sagú y el arrurús es lo mismo, pero la verdad es que yo sí estuve revisando mucho si realmente tenían las mismas propiedades y no las tienen. Entonces, y ni siquiera vienen de la misma planta, entonces sí son diferentes, ¿verdad? Estuve revisando precisamente por esta arrurús, que para mí sí es bastante nueva y que pues no hace mucho que la empecé a escuchar, la verdad. Entonces, precisamente por eso se las coloqué acá para que ustedes observen las diferencias. Luego tenemos las harinas modificadas, que tenemos acá harina sin gluten, que es harina de trigo desprovista del gluten, como lo que ustedes hicieron o van a hacer en el laboratorio, ¿verdad? De extraer el gluten como tal. Estas harinas enriquecidas, ¿verdad? Que es a la cual se le adicionan ciertos nutrientes que ha perdido durante el procesamiento.
La harina fortificada, harina a la cual se le adicionan ciertos nutrientes que no contienen en forma natural. Y la harina preparada, que son harinas que han sido enriquecidas, pero con otros productos como leche en polvo. Esas son como las diferencias. Esta harina de sagú, se me había olvidado decirles que esta harina de sagú también es utilizada comúnmente para repostería, no sé, pastelería. No sé, Nancy, tú que eres, que te gusta hacer todo esto de pastelería, o alguien más, si había escuchado de esta de sagú. Yo ya había escuchado y sí sé que la venden acá en Guate y que de hecho lo usan mucho para estas alimentaciones gourmet, que ahora le llaman, ¿verdad? O recetas gourmet. No sé si la habían escuchado antes. ¿No? Ok, pues es muy buena alternativa, la verdad. Yo sí ya no he hecho, pero sí conozco a una persona que justo me estaba mencionando que en un curso que está llevando de comida saludable, les han dado esta opción de utilizar esta harina de sagú y parece que tiene muy buenas propiedades y realmente le da una característica particular a la pastelería, ¿verdad? Entonces, por si consiguen o quieren hacer, es una muy buena opción. Adriana pregunta, ¿esas harinas preparadas son las que venden para panqueques? Sí, exactamente, esas son, Adriana. Esas harinas que ya vienen, ya solo para hacer, ¿verdad? Son como instantáneas, digamos, esas son. Muy bien. Bueno, luego, dentro de las, existen también estas harinas, modificadas. También están estas otras que son las harinas malteadas y las harinas dextrinadas. Las harinas malteadas son obtenidas a partir de cereales malteados. El malteado lo que es un proceso donde se activa la germinación del grano, se detiene en el momento preciso, se seca o tuesta y ya se procesa. Estas harinas malteadas generalmente son para obtener las bebidas alcohólicas, la fermentación alcohólica, ¿verdad? Como vemos nosotros en el caso de la cerveza, ¿verdad? Hay procesos de fermentación también que donde el producto final no solo es la cerveza, sino también pueden ser del vino o del sake también, ¿verdad? Que es otra famosa del arroz. Algo bien importante de mencionar acá es que, por ejemplo, aquí lo que se obtiene, pues es parte de es la malta, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelantito. Creo que por aquí les puse lo de la malta en las aplicaciones. Ahí lo vamos a checar. Pero básicamente lo que nos dicen cuando se obtienen estas harinas malteadas, que lo primero que se obtiene es la malta, es que los azúcares de la malta son precisamente el sustrato que necesitan las levaduras para fermentar. La malta es lo que le va a proporcionar ese color, el sabor, el cuerpo a la cerveza, por ejemplo. La estructura de sus proteínas es lo que le va a dar esa forma o ese cuerpo a la espuma, ¿verdad? Que nosotros vemos ahí, pues proviene precisamente de las proteínas de la malta. Los minerales también le proporcionan bastantes nutrientes a la levadura y para desarrollarse, ¿verdad? Y pues nada, básicamente que la malta va a ser el producto de los cereales que han pasado por el proceso de malteado, básicamente, ¿verdad? ¿O qué otros cereales podemos maltear? El trigo, el centeno, ¿verdad? El arroz también y pues algunos otros, pero realmente lo que nosotros, creo que lo más importante de resaltar acá es que nosotros comprendamos que para obtener la malta, para obtener ese producto precisamente de estas harinas malteadas, es lo que necesitamos para que se dé o se pueda extraer o se pueda obtener lo que es las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Específicamente la cerveza. Importante de volver a recordarles que los azúcares de la malta son los que van a proporcionar el alimento o el sustrato para esas levaduras que puedan fermentar. Sin esos azúcares de la malta, la levadura no va a fermentar, ¿verdad? Eso sí es como bien importante de recalcarlo. La malta nos va a dar, nuevamente repito, el color, el sabor, el aroma de la cerveza, sus proteínas. Las proteínas de la malta
nos van a proporcionar la estructura que le confiere a la espuma, y los minerales también van a ser nutrientes esenciales de la levadura para que se pueda desarrollar. ¿Ven la importancia de la malta ahora entonces, verdad? Si no se dan, aunque le agreguen levadura, no va a fermentar para hacer realmente ese proceso de la cerveza como tal. Muy bien. Luego tenemos las harinas dextrinadas, que son harinas que han sido tratadas térmicamente o que se les ha adicionado algún elemento ácido para que contengan dextrinas, y acá se conocen como los hidrolizados. Acá cuando nosotros hablamos de dextrinar, ¿de qué hablamos? Esto creo que ya lo han hecho. ¿Cómo se hace la dextrinización de un producto? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerdan? A ver, ¿quién me contesta, chicos? ¿O no se acuerdan? Bueno, la dextrinización de un producto básicamente es un tostado lento, ¿verdad? Un proceso de tostado lento para que el almidón se transforme en azúcares mucho más simples, ¿verdad? Como las dextrinas o las maltodextrinas. Ese es el proceso de dextrinización. En este caso, por ejemplo, van a encontrar ustedes algunos productos a nivel industrial, a nivel de supermercado, donde van a encontrar que se ha espesado un determinado producto con harina dextrinizada, ¿verdad? Sí, una vez lo hicieron con la maicena, yo creo que sí. Sí, así es, María Fernanda. Entonces van a encontrar algunos productos, sobre todo para bebés, que para espesar utilizan estas harinas dextrinizadas, ¿verdad? Precisamente porque lo que se requiere es que ellos, los bebés o los infantes, logren, pues, procesar de alguna manera o digerir mejor bueno, en este caso ya no sé, los azúcares, ¿verdad? Pero ya no va a ser almidón, sino van a ser las dextrinas o las maltodextrinas, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante de ver, porque recuérdense que las maltodextrinas, su proceso de absorción es mucho más complejo que el de un almidón o el de la sacarosa, por ejemplo. Ustedes van a encontrar también en algunas partes de repostería o de panificación que hablan de procesos de dextrinización, donde lo que se hace básicamente es que después de horneado el pan, o sea, después de que ustedes hornearon su pan, lo van a rodajar, lo ponen nuevamente al horno de un lado y del otro, a un fuego medio y a puerta cerrada, como que lo fueran a hornear otra vez. Y eso también se le denomina dextrinización. ¿Por qué? Porque está perdiendo la humedad, está transformando de alguna manera ese producto, ¿verdad? Ese almidón, al perder la humedad y al hacerlo, pues al hacer los almidones mucho más, bueno, al hacerlos mucho más simples, ¿verdad? En dextrinas o maltodextrinas. Ahí más o menos ya les di el chivo de un laboratorio, pero bueno. Sí, quien lo agarró lo va a saber interpretar ahí. Luego tenemos las categorías comerciales, que van a encontrar también categoría de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, que aquí a lo que se refiere básicamente es al porcentaje de ceniza que nosotros vamos a obtener. Entonces, las harinas blancas contienen un menor porcentaje de cenizas, de 0.5%, menor de 0.5%. También están las de segunda categoría de 0.5 a 0.65, las de tercera de 0.66 a 0.73, la cuarta de 74 a 80 y mayor de 0.8 de ceniza ya son las más oscuras, ¿verdad? Importante acá recalcar que las masas obtenidas con harinas de alto porcentaje de cenizas son grasas y pegajosas, tienen defectos en la manipulación y mecanización y se puede corregir con adición de ácido ascórbico o con emulsionantes como lecitina, ¿verdad? Precisamente para que esto sea mucho más manejable. También tenemos la otra clasificación profesional que le llaman, pero también es comercial en algunos países, como las harinas 0, 2 ceros, 3 ceros y 4 ceros. Esto es algunas reglamentaciones que así lo exigen
y se denominan así según su fuerza y su pureza. Entonces, las de gran fuerza se denominan harina 0, las de harina de media fuerza son 2,0, harina floja 3,0 y 4,0 son harina muy floja, ¿verdad? Entonces, aquí están los usos que se les pueden dar. Las harinas 0 son las más vastas, contienen mayores impurezas o restos de granos incluso, ¿verdad? Por lo que estas van a ser menos refinadas. En el caso de las 2,0 y 3,0, son las que contienen una cantidad mayor de proteínas, por tanto van a facilitar la producción, la formación, perdón, de gluten, ¿verdad? Y las harinas 4,0, pues que van a ser las más refinadas y por tanto son las que se utilizan para este tipo de alimentos, ¿verdad? Muy bien, en cuanto al control de calidad, nosotros tenemos acá que son dos partes, el aseguramiento de la calidad del grano y el aseguramiento de la calidad de la harina. En el caso del aseguramiento de calidad del grano, antes se hacía, ¿verdad? Como vimos nosotros, siega, posmaduración, trilla y ensilaje, pero esto llevaba un periodo de muchas semanas, mientras que ahora se hace la siega, que es la cosecha, la trilla y el ensilaje, y esto se da en unas pocas horas, ¿verdad? Y esto lo que provoca es que la posmaduración se da dentro del silo, ya no se da a campo abierto, ¿verdad? ¿Por qué es importante que la posmaduración sea en el silo? Porque debemos recordar que los granos siguen vivos, ¿verdad? Aunque ya estén cosechados, siguen vivos, por tanto respiran y generan calor. Este proceso depende de la humedad y temperatura del producto, por tanto con el silo se realiza una generación de calor, ¿verdad? Entonces acá, solo para que veamos los beneficios del ensilado, estos eran los que yo les mencionaba, que eran los silos, los depósitos horizontales, ¿verdad? Este es otro tipo de depósito, pero digamos, antes no tenían como que los silos que estuvieran trabajando, ¿verdad? Sino que eran solo las bodeguitas estas. En cambio, ahora pues ya son sistemas mucho más sofisticados que contienen sus hilos, la bodega y también este método de enfriamiento, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, algo que es bien importante de mencionar nada más así rápidamente es que los beneficios que se tienen con estos sistemas de refrigeración y calor dentro de estos silos es que hay poca convección de aire entre granos, es decir, que hay una buena separación entre ellos, hay poca conductividad térmica del grano, lo que le va a permitir tener un menor grado de daño, un bajo contenido de agua del cereal, contacto solo en puntos entre granos, entre puntos específicos. La refrigeración va a evitar las pérdidas de calidad y masa a causa de insectos. La temperatura del ensilado mayor a 21 grados centígrados son las condiciones ideales para la proliferación de insectos. Menor a 13 grados centígrados, los insectos entran en hibernación, por tanto, no hay daños en el cereal. Entonces, la temperatura ideal es menor a 13 grados centígrados para evitar el daño del grano, ¿verdad? Al hacer estos sistemas de refrigeración, el calentamiento o el recalentamiento va a ser lento, por tanto va a permitir que se almacene durante mejor tiempo y con unas mejores condiciones, ¿verdad? Estos son los silos que les mencionaba que están acá. Acá está el sistema de frío, ¿verdad? Que nosotros observamos. Aquí ya es en real, dijo aquel, ¿verdad? Para que nosotros nos hagamos como esa idea. ¿Cuál es la rentabilidad de este tipo de silos? Pues hay un ahorro de costos de secado, minimización de pérdidas de respiración. No es necesario mover y reacomodar el producto. No es necesario el tratamiento químico, ¿verdad? Sin gorgojos ni ácaros. Es un producto más orgánico. Hay pocas micotoxinas. Hay menor fisura por tensión en el maíz, en el arroz. No hay oxidación de oleaginosas, ¿verdad? Hay una alta germinabilidad. Hay menor fragmentación y se evita el amarilleo específicamente en el arroz. Permite vender cuando el precio es favorable. Entonces, ¿por qué nos interesa a nosotros saber esto? Precisamente por esto que está acá, estos 5 puntos importantes, ¿verdad? Porque nos va a permitir a nosotros saber ahí cómo está la calidad del grano, dependiendo cómo ha sido almacenado, ¿verdad? Esa es como la importancia. Muy bien.
Entonces, esto solo era como rápido, porque no vamos a entrar a ver a detalle cómo es el funcionamiento de los hilos, que eso lo vimos más o menos adelante, pero nosotros solo para saber realmente la calidad del grano. Cuando ya vemos la parte de aseguramiento de la calidad de las harinas, nosotros observamos que lo primero que tenemos que ver o evaluar son las características físico-químicas. En este caso, sus características sensoriales, su color, su sabor, su olor y su textura. En el caso del color, nosotros vamos a observar acá que las harinas de baja calidad, ¿sí?, tienen un blanco amarillento. Las de mediana calidad tienen un blanco mate, ¿sí? Y acá las de calidad no, espérenme ustedes, aquí me confundí en algo. Vamos a ver. No, vamos a ver, aquí tenemos... Vamos a ver. No, perdón, no es baja calidad, me confundí. No, perdón. Este BC significa de buena calidad. Perdón. Me confundí. Las de buena calidad tienen un color blanco amarillento. Las de mediana calidad tienen un blanco mate y las de calidad inferior tendrán tonos rojizos. Era al revés, disculpe, me confundí. Muy bien. Entonces, esos son los colores que nosotros tenemos que observar. Los de buena calidad tienen que tener este blanco amarillento, ¿verdad? Eso es importante. Luego, por su sabor, nosotros tenemos que ver que son, es como el sabor recuerda aquella dice, es referente al engrudo fresco, un poco ácido, amargo o acre. Conforme va pasando la frescura, se va tornando dulce. En el caso del sabor, es un olor agradable y neutro, y también recuerda esa frescura de la harina como tal, ¿verdad? Acá, digamos, también en la textura, pues que son untuosas y uniformes al tacto, frescas, suaves, las que pierden frescura son ásperas al tacto y no se pegan a los dedos. Algo importante también de recordar en el color es que también este color va a depender del grano, del color del grano original, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las harinas de trigo blanco, va del blanco al amarillento. Pero, por ejemplo, en el caso del trigo sarraceno, el alforfón, el color del grano original es grisáceo, entonces su harina va a ser un poco más parduzca, ¿verdad? Como vimos anteriormente. En el caso del maíz, pues su harina va a ser amarilla, en el caso de la papa va a ser blanca, ¿verdad? Entonces va a variar. Sí, entonces es así. Les voy a poner acá en el chat. Sí, calidad inferior, exactamente. Gracias, Madeline. Eso es, calidad inferior, María Fernanda. Muy bien. Luego tenemos que para el análisis de la harina se hacen diferentes procesos o diferentes valoraciones o diferentes análisis. Entonces, lo que se hace acá es, por ejemplo, se hace primero una valoración del grado de refinado. Las técnicas más comunes que se utilizan acá son determinación del contenido de cenizas y determinación del color. En este caso, en la determinación del contenido de cenizas, se va a valorar o qué se ve realmente ahí. Bueno, se ve el contenido de salvado, de aleurona, de germen, las fracciones con un mayor contenido de minerales. Se van a observar o se va a hacer el análisis mediante una mufla u horno, se incineran en una mufla u horno para que se pueda saber realmente qué cantidad o qué contenido de cenizas tiene. En el caso de la determinación de color, pues para lo que sirve es para estimar el grado de contaminación de la harina, ¿verdad? Con partículas de salvado que pueden presentar un color más oscuro que la harina blanca, ¿verdad? Si la harina está contaminada con salvado, entonces aquí lo que va a pasar es que va a ser un color diferente, ¿verdad? Más oscuro que el de la harina blanca. Cuando valoramos el estado de conservación, vamos a tener que sus técnicas más comunes son la determinación del contenido de humedad y la acidez de la harina, ¿verdad? Esto pues ya sabemos, ¿verdad? Que esta característica de humedad va relacionada específicamente con la seguridad de su almacenamiento para que sean humedades
no mayores de 15.5%, sobre todo para las que son fortificadas, ¿verdad? Un porcentaje de humedad mayor a pues nos va a producir hongos, micotoxinas, el crecimiento, la proliferación de microorganismos, entre otros. En el caso de la acidez de la harina, ¿qué me va a decir esa acidez? Me va a indicar el grado de hidrólisis que han sufrido las grasas de las mismas, ¿verdad? Eso es lo que me indica ese grado de acidez. Y también se hace dentro de los análisis de la calidad de la harina esta valoración de la calidad panera. Esto muchas veces sí lo hacemos nosotras, ¿verdad? O nosotros en las industrias de alimentos, estas valoraciones. ¿Qué se hace acá en esta valoración de calidad panadera? Se hacen técnicas químicas y físicas, determinación del contenido de contenido de gluten, la valoración de las características reológicas de las masas también, eso se hace. Vamos a ver, dice María Fernanda, más refinado, menos ceniza y menos salvado. Sí, así es, María Fernanda. Muy bien. Luego también tenemos la parte de la valoración de la proteína, que nos indica la cantidad de proteínas que se refiere al contenido total de nitrógeno orgánico en forma de proteínas en la harina y calidad proteínica. Se refiere a las características físico-químicas del gluten. Entonces, no es lo mismo cantidad de proteína que calidad de la proteína. Eso es diferente, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener bien claro para qué se utiliza cada una de las cosas. La cantidad de proteína es el total de nitrógeno orgánico que está presente en la harina. Pero la calidad proteica se refiere a las características físico-químicas del gluten, ¿verdad? Entonces, es bien importante que veamos. ¿Cómo se hace la valoración? Hay distintas metodologías, ¿verdad? Eso se tiene que ver de diferente forma, pero pues hay muchas tecnologías que utilizan sistemas de infrarrojo, ¿verdad? En el caso de la granulometría, nosotros tenemos acá que se determina el tamaño de la partícula de la harina, 212 micrómetros para nuestra harina fortificada que usamos en el país, y las características de las moliendas con el salvado. También existe otro tipo de análisis que se le denomina porcentaje de almidón dañado. Este mide la cantidad de yodo absorbida por los gránulos de almidón de una muestra de harina en una solución graduada a 35 grados centígrados para determinar el porcentaje de almidón dañado contenido en la muestra de harina de trigo. El almidón dañado, va a estar en función de las características del endoespermo, que generalmente pues esto se da cuando se hace el proceso de molienda, ¿verdad? Entonces, por eso es como bien importante ver qué porcentaje de daño o qué porcentaje de almidón dañado hay en la harina para saber realmente si es de buena calidad o no. En el caso de de por qué es importante este índice de almidón dañado, ¿por qué es importante? Bueno, para las industrias de panificación es sumamente importante porque permite o es un factor de control de la absorción de agua y de la actividad de fermentación. Entonces, a mayor porcentaje de almidón dañado, menor calidad de la harina será, ¿verdad? Precisamente para la industria de panificación. Entonces es bien importante porque si nos sale un porcentaje de almidón dañado superior o muy alto, lo que nos va a indicar es que la harina no se va a hidratar correctamente cuando nosotros necesitemos hacer el proceso de panificación y por tanto no va a haber un buen proceso de fermentación. Eso es lo importante de este porcentaje de almidón dañado. Luego tenemos también que entre la valoración de las harinas para la calidad panadera, usamos diferentes equipos, como está el farinógrafo, el extensógrafo, el alveógrafo y el amilógrafo. El farinógrafo nos da o nos valora las características reológicas como plasticidad, potencial de hidratación y consistencia. El extensógrafo nos dice la capacidad de estiramiento de la masa, la retención de gas y tolerancia de fermentación. El alveógrafo nos dice la capacidad del gluten para resistir un determinado trabajo mecánico, la extensibilidad, la tenacidad
y el índice de hinchamiento. Y el amilógrafo nos indica las propiedades de gelatinización de la harina normal e integral. En el caso la calidad, bueno, para empezar, que la calidad panadera, ¿por qué va a estar influenciada o cuál va a ser la característica más importante que nosotros tenemos que resaltar? La calidad del gluten. Eso es bien importante. La calidad y cantidad del gluten, de las proteínas, es lo que nos va a denominar realmente si el gluten nos va a proveer de todas estas características. Sin el gluten correcto, todas estas valoraciones que nosotros vamos a hacer no nos van a dar los datos o no nos van a dar los valores esperados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso del farinógrafo, los resultados que se obtienen de estas mediciones nos van a dar o nos van a indicar o van a servir como parámetros para estimar la cantidad de agua necesaria para hacer una masa, ¿verdad? Para evaluar sus necesidades de mezclado, para verificar la uniformidad de la harina, es decir, también su granulometría, ¿verdad? En el caso del alveógrafo, por ejemplo, nos va a medir la resistencia que tiene la masa como tal para deformarse, ¿verdad? Esta pues característica principal se lo va a dar siempre las gluteninas del gluten, ¿verdad? La extensibilidad también nos va a evaluar acá, pues que nos va a medir realmente cuál es la viscosidad de la masa, ¿verdad? Y eso no lo da ¿quién? La extensibilidad no lo dan las gliadinas, ¿verdad? Entonces, son como muchas cosas que hay que ver para ver realmente que una harina sea, pues, lo que se espera, ¿verdad? Para que tenga las propiedades y las características físico-químicas que nos van a proporcionar la calidad del pan. Estos son los equipos que nosotros observamos acá. El farinógrafo, el extensómetro, yo les voy a colocar en la plataforma algunos videos de cómo funcionan estos equipos para que ustedes lo puedan observar. Acá pues no voy a entrar a detalle cómo funciona cada uno, primero por el tiempo y segundo porque se los voy a colocar en los videitos. Este es el alveógrafo también y este es el amilógrafo, ¿verdad? Entonces, estos son varios de los equipos que se utilizan para esa calidad panadera, ¿verdad? Muy bien. Ya terminando con esto, vamos a ver la parte de los otros cereales. No vamos a entrar tampoco a mucho detalle de cómo se hace cada uno, pero es para que nosotros vayamos observando, por ejemplo, en el caso del arroz, el arroz recolectado tiene una humedad o un porcentaje de humedad del 20%, pero para almacenarlo se debe secar hasta un porcentaje de humedad de un 12%. El proceso industrial es limpieza, descascarillado y el mondado. El mondado lo que significa es, ay, disculpen que hay mucha bulla, pero es que por aquí andan unos perritos. Y el mondado, que es el salvado y germen que se eliminan totalmente. A eso se refiere la parte del mondado en cuanto a la limpieza o el proceso industrial del arroz. El arroz cuando ya ha sido descascarillado es lo que se conoce normalmente como arroz moreno, ¿verdad? Y este se somete a un proceso de raspado y brillantado para obtener el arroz comercial que nosotros tenemos, que es el arroz pulimentado, ¿verdad? También tenemos en el caso de la cebada, que se hace una limpieza del grano por tamizaje y arrastre neumático. Hay un almacenamiento limpio durante un tiempo no inferior a 8 semanas. La cebada recién recolectada no se puede maltear. Esto es bien importante. No se puede maltear, ¿por qué? Porque el grano todavía se encuentra en estado latente y por tanto no germina. Por eso es que tiene que haber cumplido las 8 semanas para después hacer todo el proceso de malteado, ¿verdad? Y en el caso del amaranto, que es un pseudo cereal, pues que es una hoja, la hoja es conocida como bledo también. La diferencia con los cereales reside precisamente en su calidad y cantidad de proteínas semejante a la soya, ¿verdad? Es de un sabor suave, contiene un alto contenido de proteína, también de calcio, fósforo, hierro, vitamina C y beta-carotenos, ¿verdad?
Y luego vamos a ver algunas aplicaciones de estos cereales, como es el arroz, la temperatura a la que se hinchan irreversiblemente las partículas de almidón varía de unos tipos a otros desde 69 a 75 grados centígrados. Se puede obtener productos como la harina y el sake, lo que les mencionaba anteriormente, que es la bebida alcohólica a base de arroz. También se puede dar un enriquecimiento de estos precisamente para dar una mejor calidad del grano. Se hace de dos formas. Se recubren los granos de arroz pulido con una mezcla enriquecedora y encima de esta una película comestible impermeable. Al endurecerse esta película comestible, impide que se disuelvan los ingredientes enriquecedores cuando el arroz se lava, como lo hacen comúnmente, ¿verdad? También se puede sancochar o remojar los granos enteros de arroz en agua caliente antes de eliminar la cáscara, salvado y germen en la molienda. Este puede durar hasta 10 horas a 70 grados centígrados u otras combinaciones de tiempo y temperatura. Al final se seca, se muele y se pule como de costumbre. Entonces, sí sufre un deterioro del grano, pero con estos enriquecimientos que se hacen, se ayuda a prevenir que se pierda tanto nutriente por parte del arroz en sus distintos procesos de molienda o de pulido, ¿verdad? Entonces, esto sí se logra con el arroz. Luego, en el caso de la cebada, ¿verdad? Que ya vimos que es la malta para dar la cerveza. Estos son los procesos que se dan. Se da una maceración en agua para hinchar el grano, con lo cual se inicia el proceso de germinación. Una vez germinado, el grano se extiende en recipientes adecuados, giratorios o fijos, o en el suelo durante un periodo de 8 a 12 días, hasta que alcance la mitad o 2/3 de la longitud del grano. Se seca cuando el brote se ha alcanzado más o menos 2 o 3 milímetros de longitud. El grano se seca y se tuesta a 45 o 50 grados centígrados, con lo cual se detiene la germinación sin destrucción de enzimas, que se recuerdan que parte del malteado era ese tueste que se da, ese paro de la germinación en el momento adecuado, ¿verdad? Pero sin destruir las enzimas. Como parte de esto de la malta, bueno, eso ya se los expliqué allá, creo yo. Sí, eso ya se los expliqué, lo de la malta. Muy bien. Luego tenemos que está lo del cribado, que tiene por objeto eliminar las raíces y tallitos producidos en la germinación, y el producto ya cribado es lo que se conoce como malta, ¿verdad? Está la trituración de la malta también, se suspende en agua caliente a 65 grados centígrados, el almidón se gelatiniza y las amilasas producidas en la germinación transforman en azúcares fermentables. A este extracto obtenido se le conoce como mosto de cerveza. Aquí se le añade lúpulo, la mezcla se hierve, se filtra y se siembra con la levadura, produciéndose la fermentación que da lugar a la cerveza. Esta se filtra, se envasa y se pasteuriza. Acá está el esquema de la elaboración de la cerveza como tal. Muy bien, y entre las aplicaciones del amaranto nosotros tenemos que puede utilizarse tanto las hojas como las semillas. En el caso de las hojas, pues son ricas en lisina, son deficientes en aminoácidos azufrados. Algunos estudios realizados en el INCAP demuestran que una mezcla del 95% de maíz y 5% de hojas secas de bledo, ¿verdad? Contienen cerca del 11% de proteína de calidad, equivalente al 7% de la caseína y 2.000 miligramos de betacaroteno. Entonces, es un alimento bastante importante respecto a su valor nutricional. En el caso de las semillas, estas tienen un sabor a nuez, su contenido de proteína es mucho más alto, ¿verdad? Entre 11 y 22%, precisamente porque no se elimina, pues es lo que más contiene la cantidad de proteína. La hoja lo contiene, pero mucho más las semillas, ¿verdad? Y este es rico en lisina y metionina, que es deficiente generalmente en cereales y leguminosas, ¿verdad? En el caso de las hojas, pues sus usos más comunes o su consumo más común es en sopas, estofados, o pueden ser también acompañamientos o complementos de la carne, del huevo, ¿verdad? En el caso de las semillas, pueden hacerse harinas también para atoles, para tamales, se pueden utilizar en varios tipos de productos
para consumirlos como tal. Se pueden también tostar las semillas, ¿verdad? Y mezclarlas con otros dulces, por ejemplo, con jarabes u otras cosas, para que realmente pues se pueda aprovechar el contenido nutricional. Lo que sí no es aconsejable en el caso de las hojitas es consumirlas cuando tienen una coloración roja, ¿verdad? Pues estos contienen altos niveles de componentes antinutricionales como los nitritos y los oxalatos, que ya sabemos que no se puede trabajar, ¿verdad? Entonces, así es como se maneja. Muy bien, entonces con eso terminaríamos la parte de hoy. No, creo que, no sé si los llevé un poco rápido, pero pues con eso estamos ahí. No sé si tienen alguna duda o pregunta antes de finalizar o estamos ahí. Esta clase fue bastante larga y porque la verdad es que es el contenido de 2 clases, precisamente por la que nos suspendieron la semana pasada. Yo no recordaba que nos iban a suspender hace 2 semanas y pues por eso traté de condensar lo más que pude, pero pues ya saben que cualquier duda o pregunta que tengan, con mucho gusto se las podemos resolver. Antes de finalizar la clase, les quería comentar que ya hoy, ahorita en un momento, les voy a colgar en la plataforma las instrucciones para realizar el examen final, el proyecto final. La fecha de entrega está para el 5 de mayo a medianoche, que es jueves, precisamente porque es el día de mi clase. Yo sé que el día 6 de mayo les ponen muchos trabajos para entregar, por eso no consideré prudente que lo entregaran el 6 de mayo. Pero si ustedes consideran prudente entregarlo el 6 de mayo, pues me dicen y yo cambio la fecha, pero si no, mejor que quede para el 5, porque ya la siguiente semana ustedes entran a finales, ¿verdad? Entonces yo sí necesito que terminemos ese proyecto antes de entrar a finales para que puedan ustedes presentarlo, ¿verdad? Entonces no sé si tienen alguna duda o pregunta. Beverly, adelante. Ay. Lick, solo le quería preguntar que el link que se sube para el mural es el del Hamburg que usted mismo nos pasó, o Sí. ¿cuál es el link que tenemos que...? Ah, bueno. Lo que pasa es que cada hojita de Jamboard te genera o sea, es el mismo enlace, pero al final te genera un numerito que es como de la hoja del Jamboard, digamos. Entonces, es ese mismo. Ok, gracias, licenciada. Muy bien, de nada. Jared, adelante, Jared. Buenos días, licenciada. Yo solo quería rapidito recordarle a mis compañeros que pueden participar en la creación de material educativo, ya sea en video o en infografía. Recording Para stopped. lo de SAN. Y que recordarles también que se entrega como última fecha el 22 de abril y que van a haber puntos por participación en la clase de tecnología, de metodología y de dietética, y creo que la Julieta ya no confirmó, ¿verdad? No, ya no. Ella sí creo que no. Bueno, Solo pero igual, solo somos investigación, tecnología, dietética y ¿qué más? Solo, ¿verdad? sí, creo que sí. Y que Sí. también aprovechando que usted mencionó lo del proyecto final, que ahí es donde nos va a dar el punto extra, ¿verdad? Es correcto. Lo que pasa es que no puedo decirlo en grabación, pero sí, ahí es. Perdón. Ahí es precisamente. Entonces, para pues que participen, ¿verdad? En este material. Yo sé que están bien cargados, pero de verdad que va a ser una bonita actividad. Se les va a dar la premiación al final creo que en julio, si no estoy mal, y la premiación, ¿verdad? El punto se les da en el proyecto final antes de que finalice el curso. Entonces, para motivarlos a participar, y ya verán que va a ser una bonita actividad. Están muy cargados, lo sabemos, pero la verdad es que va a ser, la ON y nosotros hemos estado trabajando bastante en esto para que ustedes pues observen toda la gama de oportunidades y de socialización que tenemos. Muy bien. Dice Desiree, se debe mencionar que se cambiaron las prácticas 11 y 12. Fíjense que por un error involuntario, la práctica que nos tocaba hacer esta semana era ¿de qué era? De decir, perdón, es que ando confundida con las prácticas. Esta semana era
mantequilla de maní, creo, y bebida de soya, creo que era. Ah, sí, porque sí, era después ya de cereales, era leguminosos. Sí, entonces sí es cierto, yo cometí un error y en lugar de explicarles esa, les expliqué la de elaboración de tortillas. Entonces se hicieron esos cambios, ahorita se va a hacer esa de elaboración de tortillas y la última práctica que nos queda es de mezclas vegetales y mantequilla de maní. Entonces, solo para que tomen en cuenta los que les toca exponer el día 18, que les toca exponer sobre tortillas a los grupos que estaban asignados. La fecha no cambia, lo que cambia nada más es la práctica que van a exponer, ¿verdad? Entonces, por si no lo habían notado, se hizo ese cambio, pero fue mi error. Yo no, la verdad es que no sé qué me pasó a ustedes, no entiendo. Pero bueno, ya lo hicimos así. Entonces, espero que tengan un bonito fin de semana, unas merecidas vacaciones y nos vemos el 18 de abril y pues cualquier cosa estamos en contacto. Feliz descanso, adiós, adiós. Feliz semana.